Poco a poco, volví a tomar conciencia de mi entorno mientras mis pensamientos empezaban a salir de la neblina en mi mente. La ominosa semioscuridad de mi taller en el sótano, iluminado solo por la luz de la puerta entreabierta, reflejaba mi estado de ánimo. Una de mis raquetas en las que había estado trabajando antes seguía sujeta en un tornillo de banco sobre la mesa de trabajo. Podía escuchar los sonidos de nuestros dos hijos más pequeños al otro lado de la pared divisoria, jugando en la sala de recreo y la película de Disney que estaban viendo en el VCR. Mientras estaba sentado en mi viejo sillón reclinable desgastado, eché un vistazo al reloj en la pared. Había estado allí sentado durante más de media hora, mis pensamientos dándose vueltas en círculos, inmóviles, sin ver, tratando de entender lo que desearía no haber escuchado. La cena del domingo por la noche había terminado. Mi esposa, Sally, estaba limpiando la cocina y los platos, y yo había bajado a mi taller para volver a agarrar varias de mis raquetas para las próximas ligas de racquetball de otoño. Había sido un jugador ávido durante 7 u 8 años ahora, jugando varias mañanas a la semana antes de ir a trabajar como ingeniero en GM. También jugaba en al menos una liga nocturna cada sesión de otoño, invierno y primavera. Era cuestión de orgullo para mí que me había vuelto bastante bueno en ese periodo relativamente corto de tiempo y siempre jugaba en los brackets, y competía en torneos locales varias veces al año, generalmente terminando cerca de la cima. Jugar racquetball consistentemente mantenía mi peso en alrededor de 200 libras, distribuido en mi marco de 6 pies y 2 pulgadas. Nuestra hija de 7 años, Jessie, me había seguido para ver su película favorita en la sala de juegos, y la bebé, Allison, de 4 años, la había seguido a ella. Ali estaba en la edad en la que Jessie no podía ir a ningún lado sin que Ali también quisiera ir. Afortunadamente para nosotros, Jessie aún no parecía importarle. Temía el día en que creciera y eso cambiara. Nuestro hijo Jason, de 9 años ahora, era muy consciente de que era un niño y el mayor y no debía esperarse que jugara con sus hermanitas. Probablemente estaría en su habitación construyendo o jugando con sus aviones y autos modelo. Afortunadamente, Jason se parecía a mí y a muchos de los Robinson en apariencia: cabello castaño, ojos avellana con una mandíbula fuerte y una nariz prominente pero no excesivamente grande. Jessie tenía el cabello rojo de Sally y rasgos delicados. Ali tenía el cabello rubio y, aunque aún temprano, parecía tener una mezcla de nuestros rasgos. Finalmente terminé de agarrar las 3 raquetas que guardaba en mi bolsa de gimnasio y estaba sintiendo la tensión de las cuerdas, pensando que algunas podrían necesitar ser reencordadas. Era ley de Murphy que siempre podías contar con una cuerda rompiéndose al menos una vez a la semana en medio de un partido de liga. Miré a las niñas y estaban justo en medio de la dama y el vagabundo, así que decidí volver a subir. Mientras subía las escaleras con calcetines y me acercaba a la puerta del sótano entreabierta, podía escuchar el murmullo suave de Sally hablando por teléfono. Se me ocurrió la idea de que tal vez podría sorprenderla y darle un pequeño empujón. Tenía pensamientos de poder crear el ambiente para algo más tarde, aunque ya habíamos tenido nuestro tiempo habitual de colchón el fin de semana por la mañana. Al acercarme a la puerta, eché un vistazo a través de la abertura para ver dónde estaba ella. Perfecto. Sonreí con alegría. Sally estaba apoyada en codos en la encimera de la cocina con un jeans ajustado, apuntándome directamente y sosteniendo el teléfono en su oreja. Su blusa estaba desabotonada y colgando suelta, y podía ver su abdomen desnudo y solo un indicio de sus muslos. Su cabello rojo estaba recogido en una cola de caballo que se movía arriba y abajo mientras hablaba. Incluso después de 3 hijos y 10 años de matrimonio, Sally seguía igual. Medía alrededor de 1,68 metros y mantenía su peso por debajo de los 58 kilos a través de ejercicio regular y una buena alimentación. La edad y la madurez habían suavizado un poco sus curvas, pero ahora estaba mejor que cuando nos casamos. Tenía 23 años entonces, y yo solo un año más. Los niños pueden haber ralentizado nuestras vidas a lo largo de los años, pero generalmente lográbamos sacar algo de tiempo para nosotros un par de veces a la semana. Ahora,
la vista de ese maravilloso trasero en forma de pera y piernas largas y estilizadas comenzaba a provocarme una cierta excitación en la entrepierna. Mientras abría lentamente la puerta más ancha, podía escuchar parte de la conversación que estaba teniendo lugar por teléfono, sobre el horario para el martes y jueves de 9 a 3, la escuché decir. Hubo una pausa mientras escuchaba lo que la otra persona decía. Sí, puedo hablar. Bill está abajo en el sótano con las chicas. Sí, creo que sí, Debbie. He estado pensando mucho en eso últimamente. Este próximo fin de semana, no creo que tengamos nada en el calendario. Probablemente podría hacerlo. Ah, ahora lo sé. Estaba hablando con su amiga y jefa, Debbie Bradshaw. Parecía que estaban organizando otro de sus habituales viajes de compras de fin de semana que sucedían 3 o 4 veces al año. Abrí la puerta lentamente aún más y comencé a salir para hacer un rápido esfuerzo por alcanzar el premio que me llamaba, cuando de repente me detuve. Desconcertado por un sonido extraño. Sally se rió. ¿Qué? Luego se rió de nuevo al escuchar algo que decía Debbie. Lo que me sorprendió fue que no recordaba que Sally se hubiera reído así desde nuestra luna de miel. Luego bajó la voz y apenas pude entender. Claro, me gustaría intentarlo de nuevo antes de que desaparezca la verruga. De repente, ese comentario me recordó una conversación a la que había asistido en un bar un par de meses antes. Comencé a sentirme mareado y aturdido. Retrocedí lentamente hacia el escalón del sótano y cerré la puerta casi por completo detrás de mí. Mientras lo hacía, Sally continuó riendo y prácticamente susurrando por teléfono. Solo pude escuchar una palabra aquí y allá. La última vez realmente me emocionó. Ya sé, ya sé. Sí, a ambos. Diles que lo veremos. No puedo esperar. Me quedé allí en la oscuridad de la escalera mientras ella comenzaba a terminar la conversación. De repente, no quería que ella supiera que estaba allí, así que me di la vuelta y regresé silenciosamente por las escaleras y entré tambaleándome en mi taller. Me desplomé en mi silla mientras pensaba en esa conversación de la que me habían recordado. Había ocurrido la primavera pasada después de uno de los últimos partidos de nuestra liga de racquetball de los miércoles por la noche. Algunos de nosotros fuimos a un bar después para tomar un par de cervezas, lo cual hacíamos aproximadamente una vez al mes. Después de una hora más o menos, solo quedábamos yo, John Harrison y Craig Davis. John y Craig eran mejores amigos y se habían unido al Oak Park White hacía solo un par de años. John era bastante bebedor de cerveza, pero Craig solo tomaba refrescos. Finalmente supe que era alcohólico y había dejado de beber hace algunos años. Por lo que escuché, la única parte de su alcoholismo que era un problema era que no podía levantarla después de un par de cervezas, lo cual aparentemente molestaba bastante a su esposa. Pero aún disfrutaba de la escena del bar y se unía a la multitud siempre que había oportunidad. Ambos estaban casados, John tenía 2 hijos y Craig 1. Como de costumbre, después de discutir los partidos por un rato, las bromas y la conversación se volvían hacia el amor y las mujeres. Después de una docena de veces en el bar con esos dos, me di cuenta de que no tenían escrúpulos para hacer travesuras, y un par de veces parecían tener un interés inusual en mi matrimonio y mi vida hasta el punto de que me sentía incómodo. En al menos una ocasión, me fui después de una cerveza solo para evitar el tema. En esta noche en particular, Craig estaba burlándose de John sobre su esposa, Mary. Ella insistía en que se sometiera a un procedimiento quirúrgico de índole muy personal. Pensé que estaba hablando de una operación y comenté que Sally estaba hablando de que me lo hiciera para que ella pudiera dejar de tomar la píldora, pero hasta ahora no habíamos llegado a un acuerdo. Craig seguía sonriendo mientras John ponía cara de dolor. Oh, no, ella quiere que se quite la verruga, dijo Craig, riendo a carcajadas, mirándome con perplejidad. Dije, creo que estoy perdido. ¿De qué están hablando? John se sonrojó un poco, pero explicó que desde la pubertad, había tenido una verruga común y corriente en la parte superior de su miembro, aproximadamente a mitad de camino o unos 10 centímetros desde la punta. Esta vez me reí.
Lo había visto en la ducha, aunque no lo suficientemente cerca como para notar una verruga. Él admitió que en los últimos 2 años la verruga había crecido un poco y estaba empezando a preocupar a su esposa. John insistía en que la verruga tenía un propósito valioso al hacer el amor y, con el ángulo adecuado, su verruga estaba perfectamente posicionada para estimular los lugares correctos. Se refería a ella, de manera algo vulgar, como su complaciente. Su esposa, Mary, insistía en que debía quitársela, incluso si significaba que ella perdiera algo en el proceso. Me pareció que John no tanto se oponía a que su esposa se quedara sin nada como se oponía a perder una ventaja que tenía al intentar conquistar a otras mujeres. Aparentemente, su verruga a menudo era tema de conversación e invitaba a cierta curiosidad al intentar persuadir a mujeres que no fueran su esposa para ir a la cama. En ese momento, decidí que la situación estaba llegando a ser demasiado para mí y decidí largarme. Ahora estaba sentado en la oscuridad pensando en esa conversación. Simplemente no podía creer que Sally estuviera involucrada en algo que sugería su llamada telefónica. Sally sabía que John y Craig eran personas con las que jugaba al racquetball. Los había mencionado varias veces antes, y sus nombres solían estar en los horarios de partidos que mantenía junto a nuestro calendario, pero hasta donde sabía, nunca se habían conocido. Pero los puntos seguían intentando conectarse, sin importar cuánto intentara negarlo. Tenía esta sensación de vacío en el estómago de que estaba en la oscuridad aquí y me sentía empezando a sudar. Simplemente no podía creer que Sally hiciera algo así y esperaba desesperadamente que hubiera una explicación plausible. Y cualquiera que fuera la situación, Debbie aparentemente también estaba involucrada. La jefa de Sally, Debbie Bradshaw, se había convertido en la subgerente de la tienda donde Sally trabajaba unos 5 años antes. Había sido transferida de la sede corporativa cerca de Detroit. Anteriormente había trabajado en la misma tienda justo después de la universidad antes de rotar a la gran ciudad para recibir entrenamiento gerencial. Debbie estaba casada con Josh, un contador público certificado que conoció mientras trabajaba en Detroit. Sally me había mencionado que Josh era su segundo esposo. Sally y Debbie tenían más o menos la misma edad y se habían vuelto amigas cuando Sally estaba embarazada de Ali. Debbie estaba embarazada al mismo tiempo de su hija Shannon, su primer y hasta ahora único hijo. Ambos niños nacieron con un mes de diferencia, lo que acercó aún más a Debbie y Sally. Habíamos socializado con Debbie y Josh algunas veces a lo largo de los años, generalmente en algún evento relacionado con el trabajo de Debbie y Sally. No compartíamos los mismos círculos sociales y probablemente estábamos un escalón por debajo financieramente del nivel en el que estaban ellos. Debbie era inteligente, hermosa, rubia de ojos verdes, pero siempre me pareció que tenía que ser el centro de atención. Josh parecía ser un tipo bastante agradable, pero siempre pensé que su enfoque principal estaba en su trabajo. John y Craig se habían unido a la liga de racquetball de la I unos 2 años antes. John era dueño de un negocio de construcción y Craig era el socio gerente de una empresa constructora residencial. El socio principal era su suegro. Todos teníamos más o menos la misma edad, estábamos casados y teníamos familias, así que teníamos mucho en común. Pero curiosamente, la única vez que socializábamos era durante el racquetball o en las ocasiones en que nos deteníamos para tomar un par de cervezas después. Nuestras familias nunca se habían conocido. Como a menudo sucede cuando comienzas a pasar tiempo con personas nuevas, comienzas a descubrir que tienes amigos y conocidos en común. Una vez que mencioné las tiendas donde Sally trabajaba, John dijo que conocía a alguien que trabajaba allí también. Resultó ser Debbie Bradshaw. Debbie se había graduado en la misma escuela secundaria que John y Craig, pero un año después que ellos. Hablaba como si se encontraran un par de veces al año. Los viajes de compras comenzaron hace unos 2 años cuando nuestra hija menor, Alai, estaba pasando por la difícil etapa de los 2 años durante un par de meses. Sally estaba pasando por un momento especialmente difícil con Alai. Jessie estaba en el jardín de infantes, así que también estaba en casa mediodía tratando de cuidar de 3 niños. La casa y el trabajo un par de días a la semana estaban pasando factura.
En ese momento no era de mucha ayuda ya que estaba trabajando horas extras todas las semanas en un proyecto al que me habían asignado. La situación se volvió tan mala que una noche, después de que todos se habían ido a la cama, ella se derrumbó en el sofá y comenzó a sollozar de frustración y agotamiento. La abracé y la sostuve hasta que finalmente se calmó. Después de hablar sobre la situación, ella se quejó de que si tan solo pudiera tener un respiro de vez en cuando, tal vez se sentiría aliviada. Me sentí tan mal por no poder estar allí tanto como debería que ofrecí hacerme completamente responsable de los niños en mi próximo fin de semana libre si ella quería tomarse un tiempo. Ella me agradeció entre lágrimas y dijo que lo pensaría. Un par de semanas después, Sally dijo que había estado hablando con Debbie sobre la necesidad de alejarse un poco de los niños. Debbie sugirió hacer un viaje de compras juntas y visitar algunos centros comerciales exclusivos en los suburbios de Detroit. Debbie estaba segura de que a su esposo no le importaría. A pesar de mis dudas sobre dejarla suelta en un centro comercial caro con una tarjeta de crédito, estuve de acuerdo. Así que en mi próximo fin de semana libre, Sally y Debbie salieron el sábado por la mañana hacia Detroit. Pararon a desayunar en el camino, luego fueron a uno de los centros comerciales por la tarde. Se registraron en un motel, fueron a cenar y luego al cine. Antes de irse, insistí en que me llamara justo después de registrarse y me diera el número de teléfono y la habitación donde se estaba quedando, lo cual hizo. Al día siguiente, hicieron el checkout, desayunaron y fueron a otro centro comercial antes de regresar a casa alrededor de las 5 de la tarde. Sally estaba tan agradecida por el viaje que me dio un gran abrazo y un beso en cuanto entró por la puerta y habló sobre las tiendas y los restaurantes esa noche. El acto de amor fue enérgico y maravilloso. Ella no había hecho compras excesivas, pero sí compró un par de cosas bonitas para ella y los niños. Me alegré por ella. Además, los niños habían sido bastante buenos conmigo, así que realmente no tenía quejas. Eso había sido hace más de 2 años ahora. De alguna manera, después de ese fin de semana, las excursiones de compras se convirtieron en un evento regular. Cada 3 o 4 meses, las dos se iban el sábado por la mañana y regresaban tarde el domingo por la tarde. No me importaba realmente. Disfrutaba de mi tiempo con los niños solos y parecía hacer feliz a Sally. Traté de recordar si algo parecía diferente o había cambiado desde que comenzaron los viajes. Recordé la segunda vez que se fue. Regresó con un estado de ánimo totalmente diferente al de la primera vez. Por alguna razón, parecía estar de mal humor, triste y tal vez un poco nerviosa. Se lo mencioné esa noche del domingo y le pregunté qué pasaba. Ella dijo que no pasaba nada, pero que había comenzado su periodo y sabía que a veces le afectaba el estado de ánimo. No hace falta decir que esa noche no hubo acto de amor. Cuanto más lo pensaba, me di cuenta de que después de esa primera vez, nunca hacíamos el amor la noche que ella regresaba ni durante varios días después, para el caso. Pero siempre hacíamos el amor varios días antes de que ella se fuera. Y a medida que los viajes continuaban durante la semana previa a uno, Sally siempre estaba animada, casi eufórica. Antes de que pudiera reaccionar, ella retiró la cabeza y me miró a los ojos, sonrió y dijo, ¿algo anda mal, cariño? Sonabas disgustado. Sintiéndome incómodo, murmuré algo sobre encontrar una grieta en una de mis raquetas favoritas, pero seguí mirándola a los ojos para ver si podía ver algo que indicara la verdad de mis sospechas. Pero no había nada que ver. Ella era simplemente Sally, la mujer que amaba. Se rió y me besó de nuevo. Dudó un momento, luego dijo, Debbie llamó mientras estabas abajo. Quería saber si podríamos ir de compras el próximo fin de semana. Al decirlo, sus ojos se estrecharon y fue como si un velo cayera sobre sus ojos. Mientras la miraba, parpadeó y apartó la mirada de mi rostro. Instantáneamente supe que estaba ocultando algo y pensé para mí mismo, ¿cuánto tiempo ha estado pasando esto? Desesperadamente intenté pensar en una manera de posponer este viaje hasta que pudiera pensar en algo, cualquier cosa. «Oh, ¿no tenemos algo planeado el próximo fin de semana?», dije débilmente. «Nada en el calendario»,
dijo. Parece que hay un evento de la VFW el sábado por la noche. Estaba pensando que deberíamos asistir, dije lentamente. Sally se alejó de mí y me miró evaluativamente. Bill, sabes que no me gusta ir a esas cosas. No me importa si papá también va. Todo lo que hacen es hablar de cosas del ejército y beber demasiado. Me aburre hasta las lágrimas. Así que si quieres ir, consigue una niñera mientras yo esté fuera. ¿Por qué no hacemos algo con los niños este fin de semana entonces? Cedar Point solo estará abierto otras pocas semanas antes de cerrar por la temporada y todavía no hemos llevado a Alay. Ya es lo suficientemente mayor para disfrutarlo, dije, agarrándome a las ramas. Sally frunció el ceño y su rostro comenzó a ponerse rojo como lo hace en las raras ocasiones en que realmente se enoja. Acabamos de llevar a los niños a McEnwayland durante el fin de semana del Día del Trabajo. Eso fue hace solo un par de semanas. ¿Qué te pasa, Bill? Nunca te opusiste a que yo fuera de compras antes. Me enfadé un poco y dije sin inmutarme, no importa. Solo pensé que tal vez podríamos hacer algo juntos. Tú y Debbie diviértanse. Yo subiré y me aseguraré de que los niños se vayan a la cama. Me di la vuelta y subí las escaleras hacia los dormitorios. A mitad de camino, miré hacia abajo y vi a Sally mirándome extrañamente. El resto de la noche logré evitar cualquier conversación real con ella. Como la mayoría de las noches laborales, me fui a la cama antes que Sally y me quedé allí intentando dormir. Un rato después, la oí entrar y dirigirse a nuestro baño para ponerse el pijama. Se metió en la cama y se acurrucó contra mi espalda. Me abrazó y susurró, Bill, Bill. Mantuve mi respiración superficial y regular, fingiendo estar dormido. Eventualmente, ella se rindió y se alejó de mí. Pude notarlo por su respiración. Cuando finalmente se quedó dormida, me di la vuelta y me quedé mirando el techo, tratando de ordenar mis pensamientos. Mi mente volvió atrás, pensando en mi vida y cómo llegué a este punto. Crecí a menos de 20 millas de donde vivíamos ahora. Una familia de clase media normal. Mamá, papá, yo y mi hermana mayor. Lo más interesante de crecer fue mi mejor amigo, Jason, o Jazz como todos lo llamaban generalmente. Su familia vivía en un extremo de la cuadra y nosotros en el otro. Nos conocimos alrededor del 4º grado y habíamos sido inseparables desde entonces. Si él no estaba en nuestra casa, yo estaba en la suya. No pasaba una semana sin que uno de nosotros pasara al menos una noche en la casa del otro. Él era el señor personalidad, siempre bromeando, riendo, rara vez tomándose algo en serio y siempre haciendo amigos donde quiera que fuera. Yo era más del tipo callado y reflexivo. Nos complementábamos a medida que crecíamos. Jugábamos deportes juntos, comenzamos a notar a las chicas juntos e incluso salíamos en citas dobles a menudo. Aunque ninguno de nosotros se tomó muy en serio a ninguna chica en particular, ambos logramos perder nuestra virginidad en los últimos meses antes de nuestra fiesta de graduación. Como estudiantes, ninguno de nosotros era sobresaliente, pero yo solía sacar mejores notas que Jazz. Descubrí una cosa sobre la escuela secundaria que me encantaba, y era el dibujo técnico. Para cuando estaba en el último año, había tomado todas las clases de dibujo técnico disponibles y estaba pensando seriamente en ser algún tipo de ingeniero. Después de graduarme, decidí asistir a un colegio comunitario local que tenía un programa de tecnología de ingeniería. Era relativamente barato y lo suficientemente cerca como para vivir en casa y viajar diariamente. Jazz no sabía qué quería hacer, pero se inscribió en estudios generales. El mayor beneficio fue que obtuvimos nuestras exenciones del servicio militar como estudiantes. Luego, hacia el final de mi primer año, cometí un grave error. Jazz y yo habíamos salido a una fiesta universitaria un sábado por la noche. Cuando me detuvieron en el camino de regreso a casa, reprobé la prueba de alcoholemia y pasé la noche en la cárcel del condado. Papá y mamá me sacaron de allí la mañana siguiente y estaban justificadamente molestos. Después de todo,
utilicé todos mis ahorros para pagar las multas, los honorarios legales y los costos judiciales, y perdí mi licencia de conducir. Por un año. Anduve deprimido hasta el final del semestre, pidiendo aventens a jazz. Finalmente, pensé, al diablo con esto. Sin dinero y sin licencia de conducir, no tenía muchas ganas de seguir estudiando. Al año siguiente, decidí jugármela e enlistarme en el ejército. Pensé que con mi entrenamiento en dibujo, podría conseguir un trabajo relacionado con la ingeniería y evitar Vietnam. Al menos eso es lo que el reclutador me dijo. Por supuesto, mentía. Cuando le conté a Jazz mis planes, decidió unirse inmediatamente. El reclutador dijo que podríamos entrar juntos en el plan de amigos y que estábamos garantizados de pasar el entrenamiento juntos. Así que allá fuimos. El entrenamiento básico fue un desafío, pero tolerable. A mitad del entrenamiento, pasamos por una serie de pruebas de aptitud para ver qué trabajos éramos compatibles. El ejército, con su sabiduría infinita, decidió que podríamos servir mejor a la máquina verde como especialistas en control de dirección de fuego. El trabajo consistía en operar lo que el ejército llamaba un computador FDC, pero que en realidad era una calculadora mejorada que calculaba distancias, azimuts y la cantidad de carga explosiva a utilizar para que un proyectil de artillería golpeara un objetivo dado. Así que después del entrenamiento básico, nos enviaron a Fort Sill para aprender nuestro nuevo oficio. Sill no era un lugar muy agradable, pero estando con Jazz, logramos divertirnos un poco, aunque eso no se comparaba con el siguiente premio que recibimos. Recibimos órdenes para Vietnam. Llegaron un par de semanas antes de la graduación. Después de 15 días de permiso, visitando a los padres, bebiendo cerveza con nuestros viejos amigos y persiguiendo a algunas de nuestras exnovias, tomamos el largo vuelo a Aique, República de Vietnam. Después de algunas negociaciones con el personal, logramos que nos asignaran a ambos a una batería, 2º Batallón, 11ª Brigada de Artillería. Era noviembre de 1969 y Nixon ya había comenzado a reducir los niveles de tropas mientras la estrategia de transferir la guerra a los vietnamitas del sur estaba ganando terreno. ¿Qué broma fue eso? No vimos mucha acción en esos primeros 5 o 6 meses. Disparamos muchas misiones desde bases de apoyo de fuego por todo el primer corps, pero solo recibimos fuego enemigo un par de veces. Hasta entonces, lo más destacado de nuestra gira fue tomar licencia en Bangkok, Tailandia. Después de 15 días con mujeres en Hue, Jazz y yo volvimos a nuestra unidad exhaustos, con la esperanza de descansar un poco. La noticia de que nuestra unidad se había adjuntado a la 3ª Brigada, 101ª Aerotransportada mientras estábamos ausentes no generó muchos comentarios, pero un par de días después, cuando nuestra batería fue aerotransportada a una colina desnuda en medio de la selva más densa y oscura que había visto desde que llegué a Nam, tuve un mal presentimiento y meses después, regresé a casa en una camilla. Jazz regresó a casa en una bolsa para cadáveres. Estaba bastante mal física y mentalmente por el trauma que había sufrido. Pasé varias semanas en un hospital y un par de meses más. También pasé algo de tiempo con un psiquiatra, tratando de entender todo lo que había sucedido. Después de que me declararon marginalmente apto para el deber nuevamente, me asignaron de regreso a Fort Sill a una brigada de entrenamiento para ser instructor asistente. Ya no tenía ganas de hablar mucho con nadie, así que me inscribí en algunas clases en el colegio local y pasaba mis horas libres enterrado en tareas de dibujo técnico. Después de un año allí, solicité una salida anticipada para volver a estudiar. A medida que Vietnam se estaba reduciendo, también lo hacía el tamaño del ejército. Me había inscrito y aceptado en un programa de tecnología de ingeniería en la universidad más cercana a casa. El ejército aprobó mi solicitud y fui liberado 5 meses antes. Después de servir 2 años y 7 meses, me mudé de nuevo con mamá y papá y solicité mis beneficios de veterano. Viviendo en casa, mis necesidades eran pocas. Había ahorrado la mayor parte de mi dinero de Nam, y los beneficios de la educación y el ingreso de un trabajo a tiempo parcial cubrían todos mis gastos.
Mirando hacia atrás, era un veterano típico, o tal vez un veterano de Vietnam estereotipado, traumatizado y desordenado. La respuesta del público a la guerra y a nosotros, los que la combatimos, combinada con mis lesiones y las cosas que había visto y hecho, me convirtieron en un amargado y retraído. Dejé crecer mi cabello y una barba. Andaba por ahí con sudaderas con capucha o mi vieja y desgastada chaqueta de campo del ejército. La mayor parte del tiempo, unos jeans raídos y zapatillas desgastadas completaban mi atuendo. Iba a la escuela, al trabajo y a casa. Entiendo que mi mamá, papá y mi hermana Terry estaban preocupados por mí, pero simplemente ya no me sentía socialmente comprometido. Aún así, veía a un terapeuta de la VA aproximadamente una vez al mes, pero no me estaba ayudando mucho. Una vez a la semana, visitaba a los padres de Jazz y hablábamos sobre él y los buenos momentos que habíamos tenido juntos. Parecía que lo disfrutaban y era lo mínimo que podía hacer por ellos. Una tarde, estaba sentado en la sala de estudio del Centro Internacional en el campus. Varias veces a la semana tenía un par de horas entre clases y normalmente las pasaba estudiando o leyendo. Trataba de ignorar el ruido de la multitud a mi alrededor cuando una voz rompió mi concentración. ¿Te importa si me siento aquí? Levanté la mirada hacia la persona parada al otro lado de la mesa y tuve que hacer una doble toma. Largo cabello rojo con la perfecta tez pálida que solo una verdadera pelirroja podía tener. Ojos marrones inquisitivos se encontraron con los míos, esperando pacientemente una respuesta. Nerviosamente me humedecí los labios al ver los suyos rojos perfectamente delineados y me pregunté cómo se sentirían en los míos. Estaba perdido en ese pensamiento cuando ella repitió su pregunta. ¿Te importa si me siento aquí? Atontado, logré balbucear, no, adelante. Mientras ella colocaba sus libros y sacaba una silla para sentarse, la observé de reojo, probablemente unos 7 u 8 centímetros más baja que mis 6 pies 2 pulgadas y parecía que pesaba alrededor de 120 libras y estaba muy bien arreglada. Durante la siguiente media hora, ella estaba inmersa en sus libros y yo pretendía estar concentrado en los míos. De vez en cuando me encontraba mirándola y admirando su apariencia. Después de la quinta o sexta vez que lo hice, alcé la vista para verla mirándome fijamente. Señaló mi chaqueta militar y dijo, algo indecisa, ¿eres veterano? Asentí con la cabeza y luego preguntó, ¿Vietnam? Me tensé cuando lo mencionó, era la respuesta que a menudo recibía. No era agradable, pero simplemente dije que sí y dejé el tema ahí. Después de unos minutos, dijo alegremente, mi papá es veterano. Sirvió en la guerra de Corea. Era un marine. Me relajé un poco y pensé que tal vez esto no sería tan malo después de todo. Luego dijo, incluso resultó herido. Lo dijo como si fuera algo trivial. Civiles, pensé con disgusto, pero solo asentí y le expliqué que había estado en el ejército durante casi 3 años, pero evité mencionar más sobre Vietnam. Comenzamos a hablar y continuamos hasta que dijo que tenía que ir a clase. Reunió sus libros, se despidió y salió por la puerta. Me entristeció verla partir. Fue la primera mujer con la que realmente hablé desde que regresé a casa. Un par de días después, estaba sentado casi en el mismo lugar cuando escuché esa voz familiar decir, oye, ¿te importa si me siento aquí? Esta vez respondí un poco más coherentemente que la primera vez. Traté de perderme en mi libro, pero ella empezó a hablarme como si fuéramos mejores amigos. Después de un rato, se detuvo y sonrojándose un poco, se dio cuenta de que había estado parloteando y ni siquiera sabía mi nombre. Un tanto avergonzado, extendí mi mano y dije, soy Bill. Bill Robinson. Ella rió y dijo, Sally Buster. Encantada de conocerte. Resultó que ambos teníamos una larga espera entre clases todos los lunes, miércoles y viernes. Durante las próximas semanas, pasamos la mayoría de nuestras pausas conversando. Escuché gran parte de su historia de vida sobre su mamá, papá, hermanas mayores, amigos, planes de carrera y de estudio. Además de ser hermosa, era extrovertida, sociable y amigable.
Su personalidad me recordaba mucho a Jazz. Me encontré contándole sobre mi familia y clases, pero no mucho más. Evité cualquier pregunta sobre el ejército. Para ser honesto, prefería escucharla a ella. Podría haberme leído el directorio telefónico y aún así la habría escuchado. Estaba totalmente cautivado por ella. De alguna manera logró que me interesara en algo más que solo la escuela nuevamente. Después de nuestra segunda visita, me encontré afeitándome por la mañana por primera vez en semanas. Después de la tercera o cuarta vez, fui y me corté el cabello y empecé a vestirme un poco menos descuidadamente. Mamá notó el cambio en mí de inmediato y comenzó a interrogarme. Admití tímidamente que había conocido a alguien que me interesaba. Me molestó un poco, pero pude decir que estaba feliz al respecto. Unas semanas después de habernos conocido, reuní el valor para invitarla a salir. Parecía contenta e inmediatamente dijo que sí. Al igual que yo, ella viajaba desde casa a clases. Después de aceptar que podía recogerla el viernes por la noche, bromeó diciendo que a veces los chicos que me invitan a salir pueden ser como mi papá. ¿Estás seguro de querer hacer esto? La miré directamente a los ojos y dije, Sally, creo que por el privilegio de salir contigo, lo menos que puedo hacer es aguantar a tu padre unos minutos o por toda la vida, pensé para mí mismo. Ella se sonrojó y dijo, oh, qué halagador. Me estaba dando cuenta de que se sonrojaba fácilmente. El viernes por la noche llamé a su puerta y una mujer con una sonrisa cálida respondió. Antes de que pudiera decir algo, dijo, tú, debes ser Phil. Te estábamos esperando. Entra, por favor. Y me tomó de la mano y me atrajo hacia adentro. Mientras lo hacía, llamó por encima de su hombro, Jack, el acompañante de Sally está aquí. Se volvió hacia mí y dijo amablemente, no te preocupes por el padre de Sally. En realidad no es tan malo como ella lo pinta. Soy Emily, por cierto, y estrechó la mano que aún sostenía. Estaba preguntándome cómo reaccionar a todo esto cuando su padre salió de la cocina. Era un tipo grande, casi de mi altura, pero superaba mis 180 libras probablemente por 30 libras. No estaba gordo, pero era robusto. Soy Jack, dijo con voz profunda mientras extendía la mano y me miraba intensamente. Phil Robinson, respondí mientras le estrechaba la mano firmemente. Vamos a la sala de estar y podemos hablar unos minutos mientras Sally termina. Los tres caminamos por la cocina hacia una sala de estar cómodamente decorada con paneles de madera y una televisión en un rincón, con un sofá y un par de sillones cómodos alrededor. Uno de los lados de la habitación estaba ocupado por una chimenea y un hogar, y sobre la repisa corría una bandera estadounidense doblada dentro de una caja triangular de madera finlandesa. Al otro lado de la repisa había una vitrina de madera con frente de vidrio, del tipo que había visto en varias tiendas del ejército durante mis días en el ejército. Se usaban para exhibir objetos militares, parches de unidad, cintas y medallas. En medio, sobre un pedestal, se encontraba un rifle M1 Garand con un stock altamente pulido y una correa de cuero empapada. Tenía un aspecto muy serio. Encima del rifle había una bandera del cuerpo de marines enmarcada. Todo era muy intimidante. Jack me vio mirar la repisa y dijo con orgullo, fui marine en Corea. Habría seguido, pero fui herido en el avance desde el perímetro de Busan y luego herido de nuevo durante la retirada del embalse de Chosin. Después de eso, no pude pasar el examen físico. Asentí y dije, sí. Sally mencionó eso. Tiempos difíciles. Sally dice que eres veterano de Vietnam, dijo Jack mientras los tres nos sentábamos. Estuve allí por un tiempo, dije incómodo. ¿Qué hacías allí? Era especialista en control de dirección de fuego en una batería de artillería. De 155, dije. Asintió en acuerdo. Los 155 son los caballos de batalla de la artillería. ¿En qué parte de Vietnam estabas destinado? Preguntó Emily. Tienes que perdonar a Jack. Es un poco fanático de la historia militar.
Sigue todo sobre la guerra. Claro, entiendo. Nuestra batería estaba por toda la primera corps. Jack me miró como si no pudiera decidir si yo había sido un verdadero soldado como él o algún tipo de retaguardia. Pero los marines nunca pensaron mucho en los soldados. ¿Y corps? Eso era territorio marino. Bueno, los marines ya se habían retirado en su mayoría para cuando llegué allí. Jack resopló. Sí, vietnamización. Bonito término. Significa, toma este país. Ahora es tuyo, Jack. Todavía no ha terminado, dijo Emily. Ya está todo hecho menos el grito. Solo espera y verás, insistió él. Mirándola, suspiré aliviado en ese momento, ya que Sally entró. Era obvio que esa conversación podría prolongarse para siempre y lo último que quería hablar era sobre Vietnam. Hablamos durante unos minutos sobre la escuela y lo que íbamos a hacer esa noche y luego nos despedimos y nos fuimos. Esa noche fuimos a cenar y al cine. No puedo decir que recuerde mucho de eso, ya que estaba totalmente absorto en nuestra conversación. Nos tomamos de la mano en el cine y nos sentamos cerca, con nuestras cabezas casi tocándose. Después de la película, ninguno de los dos quería terminar nuestra noche aún, así que paramos en un bar a tomar algo. Terminé acompañándola hasta su puerta justo minutos antes de que ella le dijera a sus padres que estaría en casa. Mientras estaba allí de pie torpemente, deseando mucho tocarla, besarla, pero también temiendo arruinar la noche, ella tomó el asunto en sus manos, se levantó y envolvió ambos brazos alrededor de mi cuello y con su nariz casi tocando la mía, me miró a los ojos y susurró, «Gracias, Bill, por la maravillosa noche». El tiempo se detuvo mientras miraba sus profundos ojos marrones. Te juro que podía ver directamente en su alma. Todo lo que era y todo lo que llegaría a ser estaba totalmente abierto para mí. En ese momento supe que estaba enamorado de ella. Puse mis manos alrededor de su cintura y la besé suavemente. A partir de ese día, al menos un par de veces a la semana nos abrazábamos así, con sus brazos alrededor de mi cuello, mis brazos sosteniéndola fuerte, mirándonos a los ojos, sin ocultar nada. A regañadientes se separó de mí y entró en la casa. Al día siguiente la llamé y hablamos por teléfono durante 1 hora. Concertamos otra cita para mediados de semana y así, de repente, éramos exclusivos. Unas semanas después, cuando le dije que había alquilado una habitación de motel para el próximo sábado por la noche, se sonrojó como solía hacer a menudo, pero luego simplemente sonrió y asintió. La noche fue todo lo que jamás podría haber pedido. Ninguno de los dos éramos vírgenes, pero tampoco teníamos mucha experiencia. Hubo algunos momentos incómodos cuando ella vio las cicatrices que Vietnam había dejado en mí, pero le aseguré que los médicos lo habían arreglado todo y me sentía bien mientras estábamos juntos después de esa primera vez, mi cuerpo aún dentro del suyo, su cuerpo aún temblando de pasión, podía sentir la humedad de sus lágrimas de su rostro presionado firmemente entre mi cuello y mi hombro. En voz baja le dije al oído, «Sally, te amo. Sé que tal vez no quieras escuchar eso aún, pero no puedo evitarlo». Sally apartó su rostro y me miró, pude ver el brillo de las lágrimas en sus ojos y sus labios se curvaron en una sonrisa. «Yo también te amo, Bill. Nunca supe que podría ser así. Quiero estar así para siempre». Reí aliviado y besé la punta de su nariz. «No sé si será para siempre. Pero sé que quiero hacer esto una y otra vez». Esta vez ella rió y luego gimió cuando aún duro, me moví dentro de ella. «Dios, Bill, lo que quieras. Cualquier cosa». Por primera vez desde que perdí a Jazz, me sentí en paz con el mundo. Que la vida iba a funcionar, que había un futuro para mí con alguien a quien amaba y que me amaba a cambio. Para cuando salimos del motel, exhaustos en las primeras horas de la mañana, sabíamos que queríamos estar juntos por el resto de nuestras vidas. Hablamos de todo esa noche. Haciendo el amor, matrimonio, hijos, donde queríamos vivir, qué queríamos hacer con nuestras vidas. Aunque Sally era 1 año menor que yo, estaba 1 año por delante de mí en la escuela.
se graduaba al final de esta primavera y yo me graduaría un año después. Decidimos que Sally trabajaría después de su graduación y esperaríamos para casarnos justo después de que yo me graduara. Mientras tanto, conseguiría un apartamento para que pudiéramos estar juntos hasta entonces. Una semana después llevé a Sally a casa para que conociera a mis padres. Mi papá, Dave, era un fabricante de herramientas en GM. Mi mamá, Donna, era una asistente de maestros a tiempo parcial y lo había sido desde que mi hermana y yo entramos a la preparatoria. Sally y mis padres se enamoraron instantáneamente el uno del otro. Mamá dijo más tarde que no solo amaban a Sally por ella misma, sino también por la forma en que me había sacado de mi caparazón y cómo yo había cambiado. Estaba feliz. No podía dejar de sonreír la mayor parte del tiempo. Fui tan malo. La próxima vez que vi a mi terapeuta, me echó de su oficina y me dijo que no volviera. El padre de Sally y yo seguimos teniendo una relación cautelosa. Estoy seguro de que le preocupaba el hombre que había enamorado a su hija menor, y el hecho de que fuéramos íntimos no ayudaba. La expresión en su rostro cuando empezamos a hablar de mudarnos juntos antes del matrimonio fue aterradora. Todo eso cambió un par de meses después. Después de que Jack y Emily nos invitaran a cenar una noche. Jack y yo nos alejamos al salón después mientras Sally y su madre se quedaban en la cocina guardando la comida y hablando. Después de unos minutos de conversación trivial sobre los temas habituales, Jack vaciló por un momento, luego dijo, Sally me dijo que tienes algunas cicatrices significativas de Vietnam. Me estaba preguntando qué podría haberlas causado. Miré hacia otro lado, sintiéndome avergonzado por alguna razón. Sí, bueno, no es algo de lo que me guste hablar, especialmente con ella. Jack sonrió. Y sé a qué te refieres. Los civiles generalmente no entienden. Después de un momento dijo, Bill, me diste la impresión cuando nos conocimos de que no habías tenido mucha acción allá. A regañadientes, dije, realmente no la tuve hasta el último puesto avanzado en el que estuve. Después de un momento de silencio dijo, ¿qué puesto era ese? De nuevo dudé. Ripcord. Los ojos de Jack se abrieron de repente. ¿Ripcord? ¿Estuviste en Ripcord? Asentí. ¿Verano del 70? Preguntó con cierta intensidad. De nuevo, asentí. Me sorprendió un poco que hubiera oído hablar de Ripcord. El ejército hizo lo posible por minimizar cualquier noticia sobre la batalla debido al alto número de bajas que habíamos sufrido. No fue difícil hacerlo ya que la incursión camboyana del presidente Nixon estaba ocurriendo al mismo tiempo. En ese momento, Sally y su mamá volvieron al salón y empezamos a hablar de la escuela y la próxima graduación de Sally. Jack y yo nunca volvimos a hablar del tema, pero a partir de ese momento, Jack me trató como al hijo que nunca tuvo. Después de que las cosas comenzaron a suceder bastante rápido, Sally se graduó con honores. Consiguió un trabajo bien remunerado como asistente de compras para una cadena minorista no muy lejos de aquí. Pasaba tanto tiempo conmigo como podía en mi departamento, pero sus padres se mantuvieron firmes en que no se mudara conmigo a tiempo completo. Me gradué a tiempo y ya tenía un trabajo asegurado en General Motors como dibujante antes de tener mi diploma en mano. Nos casamos 2 meses después. Con ambos trabajando, pudimos permitirnos una pequeña casa en Cape Cod en un terreno lo suficientemente grande como para ampliarla si fuera necesario. Dentro de un año, nació nuestro hijo Jason, nombrado así por mi mejor amigo. Era una maravilla. 2 años después tuvimos a Jessie. En ese momento pensábamos que ya habíamos terminado, pero después de algunas dudas, tuvimos a Allison 3 años después de Jessie. Fue especial tener un hijo, pero eran las niñas las que me tenían envuelto alrededor de sus pequeños dedos. Sally redujo su tiempo de trabajo a medio tiempo y se trasladó al área minorista cuando nació Jason. Quería seguir trabajando al menos a tiempo parcial entre los niños y finalmente volvió al trabajo a tiempo completo cuando todos los niños estaban en la escuela. Ahora fluctuaba entre 12 y 20 horas a la semana.
funcionaba bien ya que calificaba para un gran descuento de empleado y mantener a los niños con ropa era costoso. Mi trabajo había evolucionado constantemente desde que comencé. Desde el principio me involucré en la traducción de diseños de partes en programas para crear cintas de control numérico para manufactura automatizada, y para cuando nació Ali, estábamos viendo los primeros sistemas de diseño asistido por computadora comenzando a desarrollarse y la empresa me eligió como parte de un grupo para ser entrenado. En la primera implementación, la vida era buena. El dinero era suficiente, nos permitía tener 2 autos y una casa modesta pero hermosa. Habíamos añadido un dormitorio, un baño y una sala de juegos terminada entre el nacimiento de los niños, teníamos 3 hijos hermosos y saludables. Hacíamos muchas cosas juntos como familia, al menos una vacación familiar cada año para los 5. Y 2 veces al año, Sally y yo dejábamos a los niños con los abuelos para tener un fin de semana largo solo para nosotros. Siempre pensé que nuestro matrimonio era sólido. Nuestra vida era frecuente y variada. Sally siempre fue una pareja dispuesta y entusiasta, y ambos nos sentíamos cómodos iniciando el amor. No éramos tímidos para expresar nuestro amor el uno al otro. Nos abrazábamos, tomábamos de la mano y nos tocábamos con frecuencia. La miraba y luego a las esposas de otros hombres y pensaba en lo afortunado que era, y a menudo se lo decía. Siempre pensé que seguíamos igual de enamorados y frescos el uno para el otro como hace 10 años. Ahora no estaba tan seguro. Podía sentir que mi vida estaba cambiando. El sueño me eludía la mayor parte de la noche, y probablemente solo dormía un par de horas. Salté la mañana siguiente y me dirigí a la oficina, cerré la puerta y miré fijamente la pared. Sabía que tenía que idear un plan, un curso de acción. De alguna manera. Necesitaba averiguar qué estaba pasando. Podría preguntarle directamente a Sally qué está pasando. Nunca me había mentido antes, que yo supiera. Pero si ya estaba escondiendo algo, ¿me diría la verdad ahora? ¿Y cómo sabría? Sabía lo que había escuchado. Sabía lo que había visto en sus ojos. Empecé a garabatear en un bloc de notas y tomé algunas notas sobre qué hacer a continuación, algunos pasos para descubrir qué estaba pasando. Pero cuando se trataba de pensar qué haría si resultaba ser el peor de los casos, estaba perdido. Amaba a Sally. Amaba a mis hijos. La idea de estar sin ellos me asustaba. Pero aún más aterrador era la idea de que tal vez Sally realmente no me amara. Durante los siguientes días, estaba como un zombi en el trabajo y en casa. No podía pensar en nada más. Sally ni siquiera se dio cuenta hasta que Jazz dijo algo sobre que papá no se comportaba bien. Simplemente lo atribuí a un proyecto de trabajo que me tenía en mente. El martes, volví a mi rutina y fui a jugar al racquetball antes del trabajo, como solía hacer. Ion estaba allí. Y por supuesto, Craig. Me di cuenta de que nunca había visto a Ion sin Craig o viceversa. En ese momento supe que si Ion estaba involucrado en algo, Craig también lo estaría. Cuando entré al vestuario, estaban al final de un pasillo cambiándose y hablando en voz baja. Cuando levantaron la mirada y me vieron, Ion rió y Craig comenzó a sonreír como si fuera el único en conocer un chiste. Ahora me di cuenta de que su sonrisa socarrona era una expresión común en su rostro. Me enderecé y comencé a enojarme. Por primera vez, empecé a pensar en los dos como mis adversarios. Ion era como 1 pulgada más alto y quizás 10 libras más pesado que yo, Craig un poco más bajo y fornido. Por lo general, les ganaba en el racquetball, principalmente porque llevaba más tiempo en ello y estaba en un poco mejor forma. Me controlé y 6 de nosotros jugamos algunos partidos. Ion y Craig fueron cordiales y cambiamos algunas palabras antes de que todos nos fuéramos a trabajar. El miércoles, decidí verificar la ubicación de Ion y Craig el sábado. Llamé a la casa de Ion desde el trabajo y hablé con su esposa. Le dije que era uno de los chicos de su liga de racquetball y estaba llamando para ver si Ion estaba disponible para jugar el sábado. Ella dijo que según ella, iba a una conferencia de negocios en Detroit por la tarde, regresando el domingo.
Mi corazón se hundió al escuchar eso. Por instinto, llamé a la casa de Craig y obtuve la misma respuesta de su esposa. Colgué lentamente el teléfono y me senté mirando por la ventana. Era cierto. Tenía que ser cierto. Los 4 estaban juntándose allá abajo, pero ¿hasta dónde había llegado? En cualquier caso, era demasiado lejos. Estaba enojado. Empecé a escuchar una vocecita en mi cabeza que decía, haz algo. El viernes por la noche después del trabajo, pasé por la casa de mamá y papá. Papá se había retirado el año pasado y planeaban pasar el invierno en Florida, pero mientras tanto, pasaban mucho tiempo arreglando la casa, preparándola para venderla en caso de que encontraran algo que les gustara allá abajo, y también les encantaba llevarse a sus nietos cada vez que tenían la oportunidad. Les dije que necesitaba hablar con ellos y nos sentamos en la mesa de la cocina con un poco de té helado mientras trataba de encontrar la manera de decírselo. Finalmente suspiré y dije, no sé cómo decir esto, así que lo diré directamente. Creo que Sally me está engañando. Mientras lo decía, las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro y sollozaba prácticamente. Era la primera vez que articulaba lo impensable en voz alta. Mamá y papá se sobresaltaron en shock. No, no puede ser, no Sally. Sally no haría eso contigo. No podría hacerte eso. Susurró mamá. Hijo, ¿por qué piensas eso?, dijo papá en voz baja. Repasé las cosas que había escuchado y las cosas que había descubierto. Mamá se quedó allí llorando y sacudiendo la cabeza. Papá extendió la mano y la atrajo hacia él y la abrazó fuerte. ¿Qué necesitas de nosotros, Bill?, preguntó papá. Tengo que saberlo con certeza. Tengo que estar donde están ellos mañana por la noche. Sé que es mucho pedir, pero ¿pueden cuidar a los niños por mí mañana y quedárselos hasta el domingo?, supliqué. Papá asintió. Por supuesto que lo haremos, pero rezo para que sea solo un malentendido. Asentí. Sí, yo también. Pero es difícil ver cómo podría ser. Sacudiendo la cabeza, me levanté y me fui. Cuando llegué a casa, Sally estaba dando vueltas terminando la cena. Se dio la vuelta cuando entré en la cocina y me rodeó el cuello con los brazos y me besó. Los niños están en la sala de juegos y la cena estará lista en unos 20 minutos, dijo felizmente. Podía notar que ya tenía la mente en su fin de semana. Prácticamente volaba. Era como si estuviera en éxtasis o algo así. Mientras pensaba en eso, también se me ocurrió que no habíamos hecho el amor desde el sábado anterior. Nos habíamos perdido nuestro usual romance a mitad de semana, probablemente porque había estado de mal humor toda la semana y había tomado pastillas para dormir un par de veces para ayudarme a pasar las noches. Pero Sally tampoco lo había mencionado. Me pregunté qué diría ella ante la idea. Hesitantemente dije, cariño, acabo de darme cuenta de que no hemos hecho el amor desde el fin de semana pasado y tú estarás fuera este fin de semana. ¿Qué tal si metemos a los niños a la cama temprano y nos hacemos un tiempo para nosotros esta noche? Sally retiró los brazos de mi cuello y dio un paso atrás. Una vez más, pude ver cómo se le caía el velo en los ojos y su sonrisa se volvía forzada. Vaya, Bill, me encantaría, pero comencé mi periodo hoy un poco temprano, dijo con vacilación, sin expresión. Dije, oh, claro, entiendo. Ella alzó la mano y acarició mi mejilla y dijo, en serio, en cuanto termine mi periodo, te lo compensaré. Lo juro. Está bien. Fue todo lo que pude hacer para no alejarme de su mano. Sí, es una cita entonces, murmuré. Ella me abrazó y felizmente volvió a arreglar la cena. Me di la vuelta y subí lentamente las escaleras para cambiarme. Los periodos de Sally eran tan regulares como un reloj. Siempre y cuando estuviera tomando la píldora. Ahora estaba claro para mí que se estaba guardando para su cita de mañana. Si antes no sabía dónde estaba, ahora lo sabía. Ahora la ira se hizo más fuerte y esa voz que decía, haz algo, era un poco más alta.
Pasé la cena tratando de no mostrar todas las emociones que sentía. Los niños charlaban como siempre lo hacían, y Sally estaba ajena. ¿Podría ser esta la última vez que todos nos sentáramos a cenar juntos como familia? Aparté la mirada cuando las lágrimas llenaron mis ojos al pensar en eso. Al día siguiente seguimos nuestra rutina habitual de sábado. Los niños mayores limpiaron sus habitaciones. Después del desayuno, Alai fingiría ayudar. Cuando terminaran, podrían ver dibujos animados. Anduve por el garaje hasta que casi fuera la hora de que Sally se fuera. Luego volví a entrar a la casa. Sally bajaba las escaleras con su maleta y estaba gritándole a los niños que se portaran bien. Mientras ella se iba, Alai estaba justo detrás de ella gritando: «Cómprame algo, mami. Cómprame algo». Sally se detuvo al pie de las escaleras, dejó su maleta y recogió a Alai para darle un abrazo y un beso. «Lo haré, cariño. Porta bien con papá». Sally me entregó a Alai y me dio un beso y dijo: «Me tengo que ir. Se supone que debo recoger a Debbie en 20 minutos». Asentí. «No te olvides de llamarme en cuanto llegues al hotel». «¿Cuál es de nuevo?». Ella se rió y dijo: «Siempre lo hago. Es el Red Roof Inn en Rochester Hills». «Adiós». Y se fue por la puerta. Me quedé en el porche sosteniendo a Ali y la vi alejarse sin mirar atrás. Tan pronto como desapareció de mi vista, lentamente volví a entrar y llamé a Jazz y Jessie. Tenía al menos 2 horas antes de que Sally llamara para decirme que había llegado sana y salva. Más que suficiente tiempo para hacer lo que tenía que hacer. Los dos bajaron corriendo las escaleras, charlando, queriendo saber qué quería. Les dije que íbamos a pasar la noche en casa de los abuelos, así que tenían que hacer una bolsa con pijamas, un cambio de ropa y su cosa favorita. Con solo un poco de resistencia y sin responder las preguntas inevitables, los convencí y los envié de vuelta a sus habitaciones. Ayudé a Alai a juntar sus cosas y saqué a todos de la casa y los metí en el auto. Mamá y papá estaban esperando en la puerta cuando llegamos. Descargué a todos y todo y los instalé en la casa. Cuando me estaba yendo, papá parecía preocupado. «Buena suerte, Bill. Espero que estés equivocado». Suspiré. «Lo sé, papá. Yo también. Gracias por hacer esto. Te llamaré por la mañana». Me dirigí a casa. De camino al aeropuerto, paré en Avis y cambié de auto. No quería que reconocieran mi auto donde iba. Un par de horas después, seguía sentado en la cocina, mirando el reloj. Mi mente seguía repasando los eventos de la semana con lentitud repetitiva. Cuando finalmente sonó el teléfono justo después de la 1, simplemente lo miré estúpidamente antes de reaccionar y contestar. «¿Eres tú, Bill?», oí a Sally decir. «Sí, soy yo. Ni siquiera dijiste hola». «¿Todo está bien?». «Todo está genial. Simplemente genial». «¿Todo listo por tu lado?», dije un poco sarcásticamente. «No sé a qué te refieres con listo, pero llegamos bien. Paramos a almorzar en el camino. Estamos en la habitación 168 y el número es 555-645-0168. Intercambiamos pequeñas charlas por unos minutos, luego ella dijo: «Debbie me está saludando. Tengo que irme. Pasaremos la tarde en el centro comercial Meadowbrook Village. Nos vemos mañana». Y el teléfono hizo clic mientras ella colgaba. Sin esperar a que me despidiera, pensé para mí mismo: no dijo ni siquiera te amo. Y tampoco lo dijo esta mañana cuando se fue. Marqué el número que había buscado previamente para el Red Roof Inn y pregunté por reservas. Me dijeron que Sally Robinson ya había registrado. Les dije que no era necesario conectarme con su habitación. La vería más tarde. Colgué y luego volví a marcar el número. Esta vez pregunté si había un John Harrison registrado. Me dijeron que sí, pero que aún no se había registrado.
Les dije que volvería a llamar más tarde y colgué. Me quedé allí mirando el teléfono, tratando de suprimir la ira que amenazaba con convertirse en una locura asesina. Era una sensación aterradora que no había sentido en muchos años. Me levanté y caminé lentamente hacia mi taller y desbloqueé la puerta de mi armario de armas. Me quedé allí mirando el viejo fusil de cañones dobles calibre 16 de mi papá, mi rifle Winchester modelo 7330 de 6 y mi vieja pistola de aire comprimido de cuando era niño. Papá me había dado su viejo fusil cuando él y mamá planearon mudarse antes de su jubilación el año pasado. El Winchester lo compré cuando estaba en la escuela secundaria. Después de cazar venados durante un par de años, no pude soportar la idea de volver a cazar después de Vietnam. Me quedé allí perdido en mis pensamientos. Sabía que si llevaba un arma conmigo, quizás nunca volvería a ver a mis hijos. Me incliné y abrí el cajón inferior y saqué una vieja caja de zapatos desgastada que estaba en la esquina. Llevé la caja arriba y la volqué en la mesa de la cocina. Rebusqué en el montón de cosas hasta encontrar lo que buscaba. Saqué el cuchillo Marine Cavar que compré en Bangkok de su funda y sentí el filo todavía afilado. La mayoría del mango estaba manchado de un color marrón oscuro oxidado. Lo volví a colocar en su lugar y me agaché para subirme el pantalón, lo até a mi pantorrilla y lo cubrí. Recolecté algunas cosas que podría necesitar: guantes para conducir, botella de agua, un par de barras de chocolate. Era después de las 2 cuando me senté detrás del volante del auto para comenzar el viaje de 90 millas a Rochester Hills. Entré al estacionamiento del Red Roof Inn y conduje lentamente a lo largo del edificio hasta que llegué a la habitación 168. No vi el auto de Sally, así que retrocedí en un lugar de estacionamiento un par de filas detrás de la habitación, apagué el auto y esperé. No quería hacerlo, pero seguía pensando y recordando a Sally y a los niños. Era después de las 5 cuando una nueva camioneta roja que reconocí se detuvo en un lugar de estacionamiento justo enfrente de la habitación de Sally. John y Craig salieron. Se veían bastante felices, riendo y hablando. Sacaron un par de maletas y una nevera del auto y entraron en la habitación de al lado. Cerca de 45 minutos después salieron y volvieron a subir al camión. Los seguí durante varios kilómetros hasta que se metieron en el estacionamiento de un bar llamado Tapper's Pub. Me detuve en la calle y los vi entrar. Luego conduje lentamente alrededor del estacionamiento y casi instantáneamente vi el auto de Sally. Aparqué en la calle donde podía ver tanto la puerta principal como la camioneta roja de John. Pensé en entrar, pero el bar parecía pequeño y tenía miedo de ser descubierto. Me quedé allí escuchando una estación de música country antigua y una interminable lista de canciones melancólicas. Encajaba con mi estado de ánimo. Eran más de las 9 cuando los 4 finalmente salieron del bar, riendo, bromeando y tomados de la mano. En lugar de intentar seguirlos, decidí llegar al hotel antes que ellos. A esa hora de la noche no pensé que irían a otro lado, y estando estacionado donde estaba, podría salir a la carretera antes que ellos. Estaba estacionado enfrente de sus habitaciones con las ventanas bajadas. 10 minutos antes de que tanto la camioneta como el auto de Sally entraran al estacionamiento. Los 4 se bajaron y se quedaron parados frente a la habitación, hablando. Estaba lo suficientemente cerca como para verlos claramente por la luz sobre la puerta, pero lo suficientemente lejos como para no poder escuchar lo que decían excepto por alguna ráfaga ocasional de risas. Parecían tener una discusión amistosa sobre algo. Después de unos minutos, John sacó ostentosamente una moneda de su bolsillo, la lanzó al aire y la atrapó, luego mostró con la mano a todos qué lado había salido. Hubo tanto gritos de alegría como de lamento de algunos observadores antes de que Craig tomara a Sally sin resistencia y le diera un gran y largo beso. Sonriente, Debbie agarró el brazo de John y lo llevó hacia la otra habitación. Brazo en brazo. Las 2 parejas entraron riéndose en las habitaciones separadas, volteándose para señalarse y saludarse. Me quedé allí atónito. ¿Quién estaba con quién? ¿Qué tipo de juego era este?
mientras mi mente luchaba con mi angustia, con el conocimiento de lo que probablemente estaba pasando en la habitación 168, la voz que había estado escuchando toda la semana en mi mente comenzó a gritar. Haz algo. Cualquier cosa. ¿Qué hacer? Era obvio que no era la primera vez que estaban demasiado cómodos entre ellos. No podía retroceder lo que Sally ya había hecho. 10 años. 10 años de matrimonio y construcción de una familia. Ella había dejado todo eso atrás. ¿Y yo? ¿Qué sentido tendría ahora? Pensé que sabía la respuesta a eso. Al menos, dormiría mejor sabiendo que lo intenté. Luego John salió de la habitación de Debbie vestido solo con boxers y camiseta. Sostenía una cerveza. Miré mi reloj y de repente me di cuenta de que había estado mirando su puerta por más de una hora. John miró hacia arriba y abajo del edificio para asegurarse de que nadie pudiera verlo, luego se acercó a la habitación de Sally y golpeó 2 veces en la puerta. Un par de minutos después, Craig salió llevando solo jeans, sin camisa y sin zapatos. Cerró la puerta detrás de él. Los dos estaban allí parados por unos minutos hablando mientras John tomaba sorbos de su cerveza. Luego, los dos se chocaron las manos en alto, y esta vez John entró en la habitación de Sally y Craig en la de Debbie. De repente, me di cuenta de lo que acababa de suceder. Me volví loco. De pronto, la voz en mi cabeza gritaba: «Haz algo». Sentí la oleada de la locura asesina apoderándose de mí. Ya no podía detenerme. Me incliné sobre el asiento de al lado y encontré mis guantes de conducir y me los puse. Salí deliberadamente del coche y caminé rápidamente hacia la habitación 168. Coloqué mi pulgar izquierdo sobre el mirilla y golpeé 2 veces con la mano derecha mientras la puerta comenzaba a abrirse. Y mientras John decía, ¿qué, Craig? Mi puño ya estaba en movimiento y conectó directamente en la nariz de John con toda mi ira y frustración detrás. La cabeza de John se balanceó hacia atrás y retrocedió 2 pasos, cayendo sentado en su trasero. Se quedó allí solo con su boxer, ojos cerrados y manos sobre la cara, la sangre goteando entre sus dedos. Gimió y se balanceó de un lado a otro. Eché un vistazo por la habitación a la cama deshecha y la puerta del baño entreabierta. Escuché la ducha corriendo. Di 2 pasos hacia adelante y le di una patada a John en los testículos tan fuerte como pude. Se levantó unos 2 centímetros del suelo y dio un grito agudo, cayendo de lado y enrollándose en posición fetal sujetando sus partes. Me monté sobre su cuerpo, me arrodillé y lo puse boca arriba. Subí el dobladillo de mi pantalón y saqué el cuchillo de la funda. Su nariz estaba mayormente hacia el lado derecho de su rostro. La sangre goteaba sobre su barbilla hasta su pecho. Tamborileé el mango del cuchillo en su nariz rota para captar su atención, luego lo giré mientras él gemía y abría los ojos. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la punta del cuchillo moviéndose frente a él. Agarré un puñado de cabello y él jadeó cuando tiré de su cabeza hacia atrás y coloqué la punta del cuchillo bajo su ojo izquierdo. ¿Cuánto tiempo, John? ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Susurré salvajemente mientras trazaba la punta del cuchillo a lo largo de su pómulo. No me mientas ahora, dije fríamente. 2. 2, tal vez 2 años, balbuceó, el miedo evidente en su voz y sus ojos. Pensé en eso por un momento mientras movía lentamente la punta del cuchillo de un lado a otro. Entonces supongo que unirse a la misma liga de racquetball no fue una coincidencia, ¿verdad, John? No, dijo roncamente mientras cerraba los ojos de nuevo por el dolor. Contemplé ese hecho por un momento. Quería estar cerca del hombre cuya esposa estaba amando. Eres un enfermo, John. Sacudí bruscamente su cabeza por su cabello para que abriera los ojos de nuevo. Mírame, John. Si alguna vez escucho que te acercas a Sally, o a cualquier otra mujer casada, te encontraré y cortaré esa verruga de tu ser inútil hasta la raíz. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Repetí mientras él vacilaba. Sí, finalmente tartamudeó.
De hecho, estarías mejor si te fueras. Muy, muy lejos, dije mientras trazaba la punta del cuchillo desde su cara hasta su cuello y arteria carótida. El cuchillo dejó una línea roja delgada. Era tentador, tan tentador. Los ojos de John se abultaron de terror al darse cuenta de lo cerca de la muerte que estaba. De repente, el hedor me llegó a las narices al darme cuenta de que había perdido el control de sus intestinos. En ese momento, el sonido de la ducha se detuvo y escuché cómo se abría la cortina de la ducha. La voz de Sally flotaba a través de la puerta. «Oye, chico John. Pensé que te ibas a meter a la ducha conmigo. ¿Qué pasa con eso?» Y se rió. Levanté la cabeza de John por el cabello unos 2 centímetros y la golpeé contra el suelo y me levanté en un movimiento fluido. Gruñí hacia ella. Aún sosteniendo el cuchillo en mi mano, me enfrenté a mi esposa en todo su esplendor, mojada. Lo que noté me enfureció aún más. Las manchas brillantes de roce de barba alrededor de sus muslos internos que le hizo otro, y la prominente chupetón ligeramente por encima de su pecho izquierdo. Por experiencia pasada, sabía que con su tono de piel, esas marcas durarían días. Eso explicaba por qué no podía dejarme verla durante varios días después de regresar de sus viajes. La miré fijamente y di un paso hacia el baño. Su rostro adquirió una expresión de pánico mientras retrocedía y extendía ambas manos para cerrar de golpe la puerta. Escuché el clic al cerrar con llave. Me volví y caminé hacia la mesita de noche junto a la cama. Tomé el teléfono y con un movimiento del cuchillo, corté el cordón y luego guardé el cuchillo en la funda. Me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta principal. Al pasar, le di a John una patada brutal en las costillas y sentí un crujido satisfactorio mientras emitía un agudo quejido seguido de un largo y prolongado gemido. Me detuve en la puerta y observé la habitación una vez más. De repente, grité de frustración y angustia. Luego alcé el teléfono en un malévolo lanzamiento por encima de mi cabeza y lo lancé directo al baño. Con toda mi fuerza, se estrelló fuertemente contra la puerta y cayó al suelo haciendo ruido, solicitando un grito sorprendido desde adentro. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Me detuve por un momento y me di cuenta de que el trabajo aún no estaba terminado. Caminé de nuevo hacia la otra habitación del hotel. Puse mi pulgar izquierdo sobre la mirilla y golpeé 2 veces con mi mano derecha. La puerta se abrió y Craig comenzó a decir riendo, «Ustedes son muy ruidosos». Cuando mi puño lo golpeó bajo el mentón, sus pies se desplomaron y cayó de espaldas al suelo. Se quedó ahí, sin moverse. Di un paso rápido hacia adelante y le di una patada fuerte en los testículos. Aún no se movió ni emitió ningún sonido. Escuché un breve grito desde la cama y miré a Debbie sentada contra el cabecero, con los ojos como platos, sosteniendo una sábana bajo su barbilla. Me arrodillé sobre Craig y sentí su pulso. Había un hilo de sangre saliendo de la comisura de su boca y su mandíbula colgaba floja. Estaba vivo pero fuera de combate. Me levanté y caminé hacia la mesita de noche junto a la cama. Debbie había soltado la sábana, dejándola caer hasta su cintura mientras se cubría la boca con las manos temblorosas, sus ojos asustados mirándome por encima de sus dedos. «Bien, Debbie», comenté, mirándola. Noté que también tenía una marca, pero la suya estaba arriba a la derecha. Sin pensarlo, me pregunté si estaban marcando intencionalmente sus conquistas. Luego tomé el teléfono y le di un rápido tirón, sacando el cable de la pared. Caminé de vuelta hacia la puerta y me volví a mirarla. «Si mencionas que te encontraste conmigo esta noche a tu esposo, dile que le envié saludos», dije sarcásticamente. Luego, cambiando de opinión, dije, «o tal vez se lo diga yo mismo». Lancé el teléfono hacia un rincón de la habitación, luego salí y cerré la puerta detrás de mí. Me quedé afuera mirando el cielo nocturno y respirando profundamente el aire fresco. Sentía que la tensión se desvanecía, reemplazada por un cansancio calmado. La voz que decía, «haz algo», se había ido. Estaba hecho, y sabía que más tenía que hacer. Lo único que podía hacer.
Con determinación, me dirigí hacia mi coche para empezar con el resto de mi vida. Sí. Respondí al teléfono algo bruscamente. Estaba molesto por la interrupción, aunque la había estado esperando toda la mañana. Había estado sumido en mis pensamientos sobre Jason, Jesse y Ali. Ahora eran la parte más importante de mi vida, y descubrir cómo protegerlos de las consecuencias de lo que había sucedido era ahora mi mayor prioridad. Bill, soy Jack. Sí, Jack, respondí sin entusiasmo. ¿Qué está pasando ahí? Sally estaba aquí en casa cuando su mamá y yo llegamos de la iglesia. Está llorando desconsoladamente y dice que tiene miedo de volver a casa, dijo Jack con fuerza, casi gritando. Miré mi reloj. Eran casi la 1, casi 14 horas después de haber salido de Rochester Hills. No sé qué pude haber hecho para que se sienta así, dije sin emociones. Ella dice que te pusiste violento con un par de amigos de Debbie con los que se encontraron anoche. Los lastimaste bastante. ¿Los lastimé? Tuvieron suerte de que no los matara, dije sarcásticamente. Bill, ¿qué? Eso no suena como tú. Pensé por un momento en cómo responder a esa afirmación. Finalmente, solo hice una pregunta. ¿Sally te dijo dónde ocurrió esta pelea? Dijo que fue afuera de un restaurante cerca de Rochester Hills. Miré de Sally a Jack y luego de nuevo a Sally. Sentí cómo la ira superaba mis sentimientos de dolor y tristeza. Irrespetuoso, dices. Ni siquiera cerca, Jack, te diré que es cruel e irrespetuoso. Si Sally se quitara la ropa, verías lo que vi anoche en su habitación de hotel. Marcas de barba alrededor de sus muslos internos y un chupetón encima de su pecho derecho. Puesto allí por otro hombre, declaré con una voz carente de emoción. Jack giró rápidamente para mirar a Sally. Por la mirada asustada en el rostro de Sally, era obvio que estaba diciendo la verdad. De repente, Jack se desplomó en su silla como si su columna ya no pudiera sostenerlo. La expresión de Jack se desmoronó y puso su rostro entre sus manos y susurró, «Oh Dios, esto va a matar a tu madre». Sally palideció y sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. «Por favor, papá, no se lo digas a mamá. Podemos arreglar esto, Bill». «¿Verdad que sí? Por favor, Bill, por favor». Ella suplicó. Me quedé en silencio, reorganizando fotos antiguas, jugueteando con los recuerdos de mi vieja caja de zapatos, recordando otra época cuando me sentí herido más allá de lo creíble. Después de unos minutos, Jack se enderezó y se secó los ojos. Me miró sin expresión. ¿Qué vas a hacer, Bill?, preguntó mientras las lágrimas seguían cayendo por el rostro de Sally. Sabes, en Ripcord, perdí a Jesse y terminé en un hospital. ¿Sabes que me perdí su funeral? Estaba hecho un desastre, adolorido y roto, tanto externa como internamente. Levanté la mirada y vi los ojos de Sally, y todo el dolor, la herida y la angustia de la noche anterior casi me cegaron. Y entonces conocí a Sally. Susurré. Ella sofocó un sollozo, bajó la mirada a la mesa y se negó a mirarme. Me devolviste al mundo real. Eras feliz y completamente interesante en todos y en el mundo que te rodeaba. Y eras hermosa por dentro y por fuera. Todo lo que sentía que no era. Y me hiciste querer conocerte. Me hiciste querer vivir realmente de nuevo y me diste una visión de cómo podría ser mi vida. Y me enamoré de ti. Tú me salvaste y me diste 3 hijos maravillosos. Por eso siempre estaré agradecido, dije melancólicamente. Nos quedamos ahí sin movernos durante varios minutos. Finalmente, Jack aclaró la garganta y dijo en voz baja, ¿y ahora qué, Bill? Fatigado, giré la cabeza y lo miré. Jack, he sido traicionado 2 veces en mi vida. Ambas veces perdí a mi mejor amigo, declaré simplemente. Sally dejó caer su rostro entre sus manos y comenzó a sollozar, susurrando, «No, no, no». Los 3 nos sentamos allí en silencio, Sally sollozando, tanto Jack como yo con lágrimas en los ojos.
Jack dijo en voz baja, ¿estás seguro, Bill? ¿Quieres tirarlo todo por la borda por un solo error? Sally levantó la mirada con un destello de esperanza desesperada en sus ojos. Sabía que lo que tenía que decir iba a clavar una estaca en nuestro matrimonio, pero no podía dejar que la mentira persistiera. Sacudí la cabeza y lo miré. ¿Un solo error, Jack? No fue un solo error. Anoche descubrí que Sally me ha estado engañando durante casi 2 años, y no fue solo con un hombre. Sally jadeó, cerró los ojos, sacudió la cabeza en desesperación y se dejó caer de nuevo en su silla, aún más pálida de lo que estaba antes. La miré con curiosidad. ¿John no te lo dijo, Sally, que él confesó todo? Me volví hacia Jack. Eso responde a tu pregunta, dije. Jack se levantó lentamente y miró a Sally tristemente. Eres mi hija y tengo que amarte, pero he perdido todo respeto por ti. Tu comportamiento es... Jack se detuvo sin palabras y solo sacudió la cabeza. Sally extendió una mano hacia él, queriendo tocarlo, pero él se alejó. Se volvió hacia mí y dijo firmemente, Bill, no merecías esto. Haz lo que tengas que hacer, pero por favor, no la lastimes. No pude quedarme quieto ante eso. No, Jack, eso ya lo he superado bastante, dije tristemente. Pero si te hace sentir mejor, llévate esto. Y volví a colocar el cuchillo en su funda y se lo entregué en silencio. Jack lo aceptó y se dirigió hacia la puerta, encorvado, sin duda preguntándose cómo le diría a Emily. Cuando la puerta se cerró tras él, el teléfono sonó, pero ninguno de los dos siquiera lo miró. Simplemente nos sentamos allí, sin movernos, sin hablar y sin mirarnos. Finalmente, dije, mirando al vacío, esperaba que la policía apareciera esta mañana contigo, no con tu padre. Sally se estremeció ante eso y dijo titubeando, Deb y yo convencimos a la policía de inventar una historia sobre estar fuera de un bar. Esperábamos que si lo mantenían en silencio, tú no llamarías a sus esposas. Pensé en eso por un momento y me di cuenta de que estaba a salvo. No podían cambiar su historia ahora y ser creídos. Por un segundo sentí un peso levantado de mis hombros hasta que recordé que todo lo demás se estaba desmoronando a mi alrededor. Simplemente gruñí y dije, entonces, ¿dónde están ahora? Sally aclaró su garganta y se removió en su silla. Todavía están en el hospital en observación. Les hiciste daño. Un daño serio. John tiene la nariz, el pómulo y las costillas rotas. Craig tiene la mandíbula dislocada, un par de dientes rotos y una conmoción cerebral. Dije bruscamente, no olvides sus huevos. Sally. Sally me miró, con un poco de miedo y aprehensión en sus ojos. No, no. Les hiciste un daño serio ahí abajo. Vaciló por un momento. Nunca te conocí como violento, Bill. ¿Tuviste que hacer eso? La miré incrédulo. ¿Estás defendiendo a esos idiotas?, dije sarcásticamente. Antes de que pudiera responder, el teléfono volvió a sonar. Deberías contestar eso. Probablemente sea para ti, dije y me levanté para ir al baño. Me lavé la cara y me miré en el espejo. Tenía los ojos rojos e hinchados. Me veía como me sentía, viejo y agotado. Más viejo que mi edad. En fin. Había sido una noche casi sin dormir. Regresé a la cocina. Sally estaba parada allí mirando el teléfono en su mano. Lentamente colgó y se desplomó de nuevo en una de las sillas de la cocina. Mientras me volvía a sentar, dijo sin mirarme, ¿tenías que hacerlo? ¿Tenías que decírselo al esposo de Debbie? Encogí los hombros y dije, ¿por qué no compartir el dolor? Hickey ya llamó a las esposas de John y Craig, y echó a Debbie de la casa. Va a tener que contratar a un abogado solo para ver a su propia hija. Empezó a llorar de nuevo y a murmurar. Levantó la vista hacia mí y dijo con lágrimas en los ojos. Y me despidió. Dijo que todo era mi culpa. Reí amargamente. Oh,
eso está genial. Dime, Sally, ¿quién te presentó a John y Craig? Fue Debbie, ¿verdad? Entre sollozos, Sally dijo, ¿cómo? ¿Cómo lo supiste? Sabes, cuando le dije a Joss esta mañana lo que tú y Debbie estaban haciendo anoche, no quiso creerme, me llamó mentirosa y me acusó de tratar de arruinar su matrimonio. Pero tan pronto como mencioné el nombre de John Harrison, cambió de opinión. Se puso pálido como un fantasma y empezó a jurar como un marinero. Creo que fue probablemente la primera vez que se enojó en su vida. Hace años me dijiste que este era el segundo matrimonio de Debbie y que estaba distanciada de sus padres. Resulta que Debbie tiene una hermana que vive en el norte del estado y que nunca ve tampoco. Hace aproximadamente un año, Joss estaba haciendo una auditoría en una empresa allí arriba, y una de las personas con las que trabajó resultó ser Sarah, la hermana de Debbie. Sarah sabía que Debbie se había casado de nuevo, y yo sabía que Debbie tenía una hermana, pero nunca se habían conocido. De todos modos, se llevaron bien. Y una noche antes de que terminara la auditoría, Sarah lo invitó a cenar con ella y Dave, su esposo. Ella tenía una historia bastante interesante que contar. Resulta que su esposo Dave había sido el primer esposo de Debbie. Dave y Debbie empezaron a salir en la universidad. Estuvieron juntos durante 2 años hasta que Debbie se graduó, momento en el que se casaron. Cerca de su primer aniversario, Dave descubrió que Debbie estaba teniendo una aventura. También se enteró de que Debbie lo había estado engañando durante toda su relación. La echó de casa y solicitó el divorcio. Debbie y sus padres también tuvieron problemas por ello. Luego, Dave y Sarah comenzaron una relación y terminaron casándose. Ahora tienen un par de hijos y parecen muy felices. Por supuesto, Debbie nunca le había contado a Joss nada de esto. ¿Adivina con quién estaba teniendo una aventura Debbie durante su primer matrimonio? ¡Sorpresa! Era John Harrison. Me detuve y Sally simplemente me miró con sorpresa. Oh sí. Así que cuando mencioné el nombre de John, Joss comenzó a unir piezas y se dio cuenta de que Debbie había estado haciendo lo mismo con él que tú conmigo durante todo su matrimonio. No es de extrañar que la echara a la calle. Y al igual que Joss, me pregunto cuánto tiempo has estado engañándome. Dije vehementemente. Sally comenzó a llorar de nuevo y dijo, oh Dios, Bill, solo fueron John y Craig y solo en nuestros viajes de compras. Por favor, créeme. Nunca pensé en alguien más hasta que Debbie comenzó a hablar de ello antes de nuestro primer viaje de compras. Se quedó allí retorciendo un pañuelo en sus dedos, alternando entre llorar y suplicar. Por favor, Bill. No sé cómo llegué a donde estoy ahora. Sentí como si hubiera despertado de un sueño o tal vez de una pesadilla. Cuando abrí esa puerta del baño y te vi parada allí, no dije nada, solo la miré, animándola sombríamente. Ella comenzó a hablar rápido, casi balbuceando. Yo sabía que a Debbie le gustaba jugar desde antes de que comenzáramos nuestros viajes de compras. Hablaba de ello como si fuera la diversión más grande que había tenido durante su matrimonio. Pero no esperaba que se conectara con alguien en nuestro viaje. Me sorprendí totalmente cuando John apareció en el restaurante y Debbie me lo presentó. Ella explicó que conocía a John desde la escuela secundaria y que simplemente estaba en la zona. Sospechaba que eso no era cierto, pero no dije nada. Se detuvo, se mordió el labio y miró hacia otro lado. John estaba en su mejor momento encantador esa noche. Coqueteando, bailando con ambos, halagándome mucho. Tomé un par de tragos más de lo habitual y cuando sus manos se aventuraron un poco en la pista de baile, fingí no darme cuenta. Más tarde, cuando regresamos al hotel, Debbie se fue con John. Había reservado la habitación al lado de la nuestra. Ahí fue cuando supe que Debbie lo había planeado todo. El hotel en el que estábamos era uno más antiguo con paredes delgadas. Podía escucharlos haciendo el amor la mayor parte de la noche. Debbie era bastante vocal. Escucharlos realmente me excitó.
Supongo que eso explica cuando llegaste a casa ese domingo, ¿no es así?, dije con disgusto. Sally bajó la cabeza y asintió. Se secó los ojos y continuó. Ion ya se había ido. A la mañana siguiente fuimos a desayunar y Debbie me dio un relato detallado de su noche juntos. Ella lo elogiaba todo el camino de vuelta a casa. Durante los siguientes meses, como de costumbre, Debbie y yo almorzábamos juntas un par de veces por semana. En el trabajo, a menudo mencionaba a Ion y lo divertido que era estar con él y lo genial que era hacer el amor. Fue entonces cuando escuché por primera vez sobre su verruga. Debbie me dijo riendo que tenía que probarlo una vez porque no podía explicarlo. Al principio simplemente la ignoré con risas, pero cuanto más hablaba del tema, más se quedaba en mi mente la idea. Unos meses después, cuando llegó la próxima oportunidad de ir de compras, Debbie confió en que Ion realmente estaba interesado en estar conmigo y que no le importaría si yo quisiera estar con él. Me reí un poco, pero le pregunté qué haría ella si yo lo hiciera. Dijo que Ion tenía un amigo, Craig, que vendría y la acompañaría. No dije que no y no sé por qué. Le dije que lo pensaría, pero no creía poder hacerlo. Sally me miró y yo simplemente la miré sin expresión alguna. Sabía que estaba mal, Bill, pero la idea se me metió en la cabeza de que podía hacerlo y nadie se enteraría. Sally apartó la mirada de nuevo y dijo que el sábado por la noche John y Craig aparecieron en el restaurante. Cena y unas copas, luego fuimos a una discoteca. Nos emparejamos y estuve con Ion. Para ese momento había bebido lo suficiente y me había convencido de que no pasaría nada malo. Todos la pasaban genial. Más tarde, cuando volvimos al motel, Ion y yo fuimos naturalmente a nuestra habitación y Debbie y Craig a la suya. Sally dejó de hablar y solo miraba sus manos. Finalmente dije con desprecio, ¿entonces fue todo como pensabas que sería? Sally me miró con lágrimas en los ojos. Fue bien. No fue mejor que lo que tú y yo tenemos. Pero estuvo tan mal, fue con alguien nuevo y pude fingir ser otra persona. Lo que estabas diciendo era mejor que bien. Te complació tanto que olvidaste a tu esposo esperando en casa. Tu esposo que cuidaba de tus hijos por amor a ti para que pudieras tener ese tiempo a solas. Dije amargamente. Sally contuvo un sollozo y volvió a apartar la mirada. Sí, susurró. ¿Y cómo explicas a Craig, mi esposa?, dije sarcásticamente sin mirarme. Ella dijo, sin mirarme. Después de un par de viajes durmiendo con Ion, Debbie bromeó que empezaba a extrañarlo. No le di mucha importancia, pero en el siguiente viaje cuando nos emparejamos, terminé bailando casi toda la noche con Craig. Más tarde, en el motel, Craig vino a mi habitación y pasamos la noche juntos. No pareció ser gran cosa. Luego, un par de viajes después, Ion y Craig cambiaron en medio de la noche. Al principio no me di cuenta hasta tarde en la noche. Desperté y me di cuenta de que el hombre que hacía el amor conmigo no era el que había empezado. Sally me miró con tristeza. Parecía que eran dos personas diferentes viviendo en dos mundos diferentes. Amo nuestra vida juntos, tú, yo y los niños. Pero estaba enganchada a esos fines de semana fuera. Pensé que podía tener ambas cosas y tú nunca lo sabrías. ¿Qué tan estúpido podría ser? Estúpido, creo, dije asintiendo. Luego, después de que me viste en el motel, me miré en el espejo y me di cuenta de lo que me había convertido. Susurró casi para sí misma. Me levanté y la miré. Historia interesante, Sally. Es una lástima que no tenga un final feliz. O tal vez lo tenga para ti. Voy a buscar a los niños esta noche. Después de que Alai se duerma, tú y yo nos sentaremos con Jason y Jessie y les diremos que sus padres van a vivir separados. Creo que Alai es demasiado joven para entender aún. No les diremos la verdadera razón y haré todo lo posible para minimizar el trauma para ellos. Dormiré en el sofá del sótano hasta que pueda hacer otros arreglos. Sally me gritó mientras comenzaba a alejarme.
Bill, Dios mío, fue un error. Te amo. No hagas esto, por favor. Me di la vuelta y dije, ¿y por qué no debería? Sally, llorando incontrolablemente, dijo que eran solo 3 noches al año. Nunca vi a Johnny Craig ni a nadie fuera de esos fines de semana. Por favor, Bill, te lo ruego. ¿No puedes perdonarme y dejarme enmendarlo? ¿Perdonarte, Sally? ¿Perdonarte por 3 o 4 noches al año con otros hombres? ¿Por regalar lo que más apreciaba en el mundo, tú misma? ¿Perdonarte por destruir mi confianza en ti? ¿Perdonarte por destruir mi creencia de que tú y yo pertenecemos el uno al otro y a nadie más? Dije con tristeza. ¿Y cómo lo arreglarías? ¿Puedes retroceder en el tiempo y comenzar de nuevo esta vez? ¿Puedes no acostarte con John y no acostarte con Craig? Porque eso es lo que tomaría para arreglarlo, dije cansadamente. Me quedé allí en silencio, mirando alrededor de la cocina, las fotos familiares en la pared, las imágenes de los niños y papeles pegados en el refrigerador, el asiento elevado de Ali en la esquina. Todas las cosas que hacían de esta casa un hogar. Sacudí la cabeza, tratando de aclararla. Pasé la mayor parte de la noche pasada despierto preguntándome cómo me sentiría contigo en 6 meses, en 1 año o en 5 años. Estoy seguro de que algún día podré perdonarte. Lo que no puedo hacer es olvidar. No en 1 año, ni en 5 años, ni siquiera en 10. Cada vez que te vea, pensaré en la noche pasada. Cada vez que escuche tu voz, pensaré en la noche pasada. Y cada vez que escuche tu nombre mencionado, recordaré. La noche pasada, dije con un nudo en la voz. Con lágrimas en los ojos, dije que eso, Sally, es lo que no puedo soportar. Me quedé allí, sin moverme, pensando tristemente en el futuro, apenas consciente de que Sally se balanceaba hacia adelante y hacia atrás en su silla, sollozando y llorando alternativamente. No. Por favor, Dios, no. Después de unos minutos, dije suavemente, ¿puedes responderme una pregunta, Sally? Ella me miró con ojos vacíos, como un preso condenado que sabía que no habría conmutación. Perdiste al hombre que más te amaba en el mundo. Perdiste el respeto de tus padres, el respeto de mis padres y el respeto de tu esposo. Perdiste tu trabajo. Y algún día tendrás que explicarle a nuestros hijos por qué rompiste nuestra familia. ¿Valió la pena? Después de un minuto de silencio, interrumpido solo por los sollozos apagados de Sally, me di la vuelta y salí lentamente por la puerta. Queridos oyentes, por favor, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Y no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse.